Bueno, eu estou acá com uma pessoa que nos vai falar seu testemunho. Seu nome é? Elizabeth, Señor. Elizabeth. Sí, sí. Senhora Elizabeth, diga-me, você, qual era seu problema? Mire, Señor, yo llegué aquí a la iglesia llena de problemas, Señor. Llena de problemas porque yo ya estuve aquí en la iglesia, pero yo me aparté. Yo me aparté. Como le digo anteriormente, yo estaba llena de problemas. Me aparté por sentimiento, porque yo estaba en la obra, como obrera. Yo estuve como obrera, casi 11 años de obrera. Y cuando mi problema comenzó, cuando yo fui apartada de la obra, por causa de que yo me enfrié en la fe, yo dejé de hacer lo que tenía que hacer. Obispo, yo no fui sincera con Dios. Yo dejé que todo aquello se acumulara dentro de mí. Yo tuve oportunidad, Señor, de empezar de nuevo con Dios, sin haber salido de la iglesia, porque Dios me dio oportunidades cuando yo estuve aquí en la iglesia, como obrera, con uniforme, pero no, yo decía, no, yo estoy bien, yo no estoy mal. La persona que me está viendo mal es la que está mal, pero yo no, yo estoy bien. Yo mantenía una posición de que yo estaba bien, pero dentro de mí yo sabía, Señor, que yo no estaba bien. Yo sabía que yo no estaba bien, pero aún así yo no buscaba ayuda. Entonces, en aquel momento, cuando yo fui apartada de la obra, para ya no más hacer la obra, fue el momento donde, ¿cómo se puede decir? Se cayó la máscara. Entonces, aí... Eu vou pedir desculpa que ele interrompa, porque você está falando algo muito importante. Muita gente vive essa máscara. Não? Você estava de obreira, você estava mal espiritualmente, pero você queria ostentar que estava bem. Sim. Hasta que Deus lhe quitou de obreira, um cuidado de Deus com você, para despertá-la, não? Para ajudá-la. Pero ao invés de você tomar isso como uma repreensão de um padre, você aí foi quando se alejou de Deus. Você não aceitou a repreensão de Deus, não? Não acepté en sí dentro de mí porque ahí fue donde yo me sentí que todo lo hice mal. Todo lo hice mal, estuve, como le digo, casi 11 años en la iglesia, haciéndolo todo mal. Me sentí inútil, obispo, me sentí como que yo no servía para nada. En ese momento ya yo estaba casada. Y los problemas vinieron surgiendo. A raíz de eso ya tuve problemas, muchos problemas. No conseguía tener tranquilidad. Todo el tiempo estaba mal, todo el tiempo estaba angustiada, depresiva, aburrida, enojada, llena de rabia, como se dice. Y esos problemas venían acarreando otros problemas. De ahí ya empezó la inseguridad con mi esposo. Vinieron problemas en mi matrimonio con mi esposo. Yo empezaba a ser una persona posesiva, una persona insoportable, que todo el tiempo quería controlarlo. Él se iba a trabajar y yo todo el tiempo quería, no, llámame, ¿con quién estás? Haceme una videollamada, ¿dónde estás? Yo quería en ese momento saber que él estaba solo, que no había nadie con él. Y llegó mi esposo a cansarse de eso también, ¿no? A raíz de eso seguían surgiendo otros problemas, otros traumas, ya no conseguía dormir en la noche. Mi esposo empezó a trabajar hasta la noche, a hacer trabajo turno de la noche y empezó peor. Ya yo no conseguía dormir en la noche, ya yo era pensando, haciéndome películas en la cabeza, pensando con quién está. Seguramente está con alguien, seguramente está engañándome él. Entonces, esa inseguridad vino también a raíz de que él estaba en una relación antes que estuviera conmigo. Y aquella persona era una persona que me acosaba a mí. Nunca
yo nunca, obispo, supe si él realmente me engañó o no me engañó, pero yo era una película que me hacía en la cabeza con aquella persona. Y fui acarreando ese sentimiento adentro de mí, que vino odio, rabia, no tenía voluntad de hacer nada para mi esposo, porque yo decía, no, él no merece nada, no merece nada, porque él me está tratando mal, él me está engañando. Y eso vino a traerme tristeza, angustia, desesperación. Você falou depressão também, não? La depresión profunda, obispo. Había momentos, obispo, Depois que de 11 anos de ser obreira, de ajudar as pessoas, agora era usted a que estava com depressão. obispo, cuando yo salí, todo lo que yo hablaba para las personas, lo que yo orientaba, ni sé cómo orientaba, porque cómo podía hacer la obra de Dios si yo no había nacido de Dios. Entonces, solo la misericordia de Dios. Pero todo lo que yo un día le decía a las personas, orientaba a las personas, yo tuve que vivirlo todo, obispo. Todo, hasta aquello que yo no me imaginé, yo tuve que vivirlo. Y fue por acarrear eso y no reconocer de que yo necesitaba ayuda, de buscar la ayuda de Dios. Yo decidí irme por el camino más fácil y hacer mi voluntad. A verdade é que você ouviu a voz de seu coração, não? Sim. E ao invés de ouvir a voz de Deus, naquele momento você se deixou levar por o que sentia. Sim. Porque é muito importante que você entenda isso. Quando você não nasce de Deus, quando você não conhece a Deus, ele tem fé em Deus. Mas você não conhece Ele. Todavia, quem sigue mandando em sua vida e guiando sua vida é seu coração. É seu coração. Coloque aí a passagem da Bíblia. Mira o que disse a Bíblia aí. Engañoso és el coração e desesperadamente corrupto. O coração é engañoso. Ele te enganha. Os sentimentos te enganam. As emoções te enganam. Vê essas imagens aí. Vê essas imagens. Observe essas imagens. É diferente, Elizabeth, chegar à la butaca da igreja, chegar à igreja e chegar ao altar. E eu vou descer e sei que você me vai entender, não? Você chegou na butaca, esses 11 anos de obreiro, você não havia chegado ao altar. Você não estava convertida, entregada. Chegou de obreira, mas você não chegou a conhecer a Deus, esse Deus de Abraão, essa entrega. Porque se você houvera conhecido, seu interior houvera sido cambiado como hoje está cambiado. Naquele momento não estava cambiado, não estava transformado. Pero você era uma obreira da igreja, ajudava a gente, mas nem você mesmo conhecia Deus. E quantas pessoas têm título de isso, título de aquele, mas você não conhece a Deus. Você vive guiado pelo coração e vive dando cabeçadas nas paredes da vida, fracassado, derrotado. Você sabe muito bem do que estou falando, que só você incluso esteja dentro da igreja. E você, no fundo, você sabe que não está bem. Você sabe que não está bem. Porque é seu coração quem te guia. Você não consegue confiar em Deus. Você não consegue esperar em Deus. Você não consegue depender dele, deixar ele atuar. Você sempre quer atuar à sua maneira. Porque, Elizabeth, você sabia, no fundo, que estava mal, não? Sim. Pero sí, havia um orgulho que não deixava reconhecer, não? Exactamente, porque como le digo, obispo, yo tuve varias oportunidades de buscar ayuda, de ser sincera con Dios y decirle, Señor, yo necesito ayuda, yo estoy mal, pero no,
Ese orgullo no me dejaba. Con decirle, obispo, que yo salía de la reunión aquella que el pastor hablaba y todo, y decía, si, aunque estuviera de obrera, y usted está mal, ven aquí, adelante. Pero yo no iba. Cuando yo llegaba en casa, yo me ponía de rodillas y decía, Señor, perdóname porque no fui allá adelante, perdóname porque no tuve fuerzas de ir adelante. Y cada vez yo quería tapar aquello, yo tapaba, buscaba una excusa para tapar aquello que yo no estaba haciendo. Mas tudo o que Jesus queria era perdonar-lhe. Não queria hacerle daño, ¿verdad? Sí, Señor. Ele não queria avergonçar usted delante de nada. Ele queria curar sua alma que estava enferma por el pecado del orgulho, de la desobediência. Na verdade, Deus sabia que lhe faltava o Espírito Santo, não? Sí. E através desses mensagens que o Senhor ia, e Deus lhe chamava para um arrependimento sincero, Ele queria curar você, mas você não atendia a voz de Deus, não? Así es, obispo. Yo no atendía, yo, como se dice, tapaba mis oídos, no quería ni pensar en aquello. Lo único que hacía era llegar a la casa y orar y pedirle a Dios perdón. Pero no era un perdón aquel, pastor, no era un arrepentimiento sincero. Yo no me arrepentía, porque así como usted nos explica, el arrepentimiento es muy diferente que el remordimiento. Yo sentía remordimiento profundo, tristeza, lloraba y todo, pero decía, Señor, perdóname. De ahí me levantaba, era como que le ponía una, qué sé yo, una máscara de nuevo y ya, todo está bien para mí. Você queria maquiar lo que realmente estava dentro suyo, Exactamente, ¿no? obispo. Ya. Pero, bueno, isso resultou em problemas, problema no matrimônio, inseguridade, celos com o marido. Obviamente isso trajo problemas graves para seu matrimônio, não? Muy grave, obispo, teníamos problemas en todo momento. Él se iba de la casa y yo quería que él esté en la casa. Pero cuando él estaba en la casa no quería que él esté ahí, empezaba a pelear con él. Y cuando él se iba quería que él esté ahí en la casa. O sea, no había. Empezábamos a pelear, que no, que ya vos te vas a dormir a la sala, que y esto y lo otro, y un montón de cosas, como le digo, obispo, una inseguridad incompleta, una seguridad completísima con el sentido de todas las palabras, porque yo no era una persona que se sentía bien en ningún lado, Señor, en ningún lado. Yo podía estar de paseo en el campo, como a mí me gusta estar en el campo, pero era como si yo no estuviera ahí. Dentro suyo había un vacío. Un vacío horrible, tremendo, obispo. Cuando yo estaba, mi familia podía estar riendo, podía estar haciendo, qué sé yo, pero yo estaba como si no estuviera ahí. Yo estaba ausente ahí. Mi familia me decía, pero ¿qué te pasa? Vos no sos así, vos no eras así, ¿qué te pasa? No hablas, no ríes, no conversas, no compartes. Estava já bem tomada por la depresión, entonces, ¿no? Profunda depresión, obispo. De ahí fue acarreando un montón de problemas. ¿Llegó también a tomar pastillas, tratamientos? Sí, obispo, porque ahí, como le digo, empecé a tener problemas de migraña también. Dolores de cabeza insoportables, era día y noche los dolores de cabeza, obispo. Iba al trabajo y había veces que en el trabajo yo convulsionaba. Yo pasaba mal en el trabajo y de ahí tenía que ir de emergencia al hospital. En el hospital ya sabían a qué iba yo, porque yo llegaba directamente que me pongan suero, inyecciones, me estabilicen y me recupere y pase los dolores, porque era la única forma que encontraba para que me pasen los dolores de cabeza. Era horrible, obispo. Día y noche los dolores de cabeza. De ahí empecé, como le digo, ya ni dormía de noche, ya día o noche era lo mismo. Tuve muchos problemas ya en mi trabajo, o la persona que me conocía, aún estando así, la persona que me conocía sabía que yo no, ni era para llamarme Elizabeth, era para llamarme enferma. Porque todo el tiempo yo estaba enferma, me dolía una cosa, me dolía otra, empecé a tener problemas en el hígado, empecé a tener problemas en los riñones, un montón de problemas de salud. Y ya empecé a estar así mal. Y con el transcurso del tiempo, obispo, empecé ya a no tener ni voluntad siquiera ya de
de ir a la iglesia, dejé totalmente de ir a la iglesia. Desanimó, ¿no? Desanimé totalmente, obispo, ya no tenía ganas de ir a la iglesia. Cada vez que alguien tocaba el tema, yo me enojaba y era como si alguien me metiera un cuchillo en la herida y me la volviera a abrir y yo me enojaba. Yo decía que no me hablen, que no me digan nada. Pero déjame fazer uma pergunta a você. Esse período que você estuvo fora da igreja, porque você saiu da igreja, não? Sí, Você mirava o programa? yo miraba, obispo. Aí eu creio que você, ao menos com a oração do programa, aí era o que você agarrava um pouquinho de alimento espiritual, não? Sí, porque cuando yo salí de la iglesia, yo creí que no merecía nada de Dios, porque, como le digo, yo sentía que todo lo hice mal. No merecía nada de Él, ni siquiera un poquito de misericordia. Y aún así, obispo, yo llegaba así, cuando no podía dormir la noche, como usted dice, yo decía, Señor, yo sé que no merezco nada, pero yo te necesito. Dentro de mí habría un grito de auxilio, de que yo quería levantarme, de que yo quería ser otra persona, ser otra, no aquella que era antes. Bueno, no fundo, você queria conhecer a Deus, você sentia esse chamado, não? Sim, A sim. voz de Deus, a palavra de Deus que você tantas vezes escutou, estava aí, querendo nascer e traê-la a uma redenção, a los pés de Jesus, não? Pero você não tinha forças, não? No tenía. Quantas pessoas estão igualito que você estava? Com ganas de entregar sua vida a Deus, de volver-se para Deus, de entregar-se, pero você não consegue. Quizá há um orgulho em seu coração, quizá há um pensamento, como é de pensar, eu não mereço nada, pero quem merece? Quem merece? Nada merece. Jesus não nos bendice por nossos méritos, mas por os méritos de Ele somos bendecidos, somos alcançados. Deus quer levantar você também. Mira quanta coisa mala aconteceu com ele. E aqui se cumpriu a palavra de Deus. Jesus disse que quando um espírito imundo sai del hombre, anda por lugares secos buscando repouso. Não encontrando, disse, volveré de onde saí. E volvendo, encontra a casa barrida, ornamentada, e disse, volveré. E volvendo, entra naquela casa e o estado daquela pessoa se volve pior que antes, porque ele volve com 7 espíritos piores. E isso passou com Elizabeth. E ha passado com muita gente que hoje está desviada do Evangelho, da palavra de Deus. Muitas pessoas que já ouviram a palavra e deram a espalda para Deus por causa desse orgulho, por causa desse pensamento, por causa de dar ouído a seu coração. Pero a boa notícia é que ainda há solução para você. Há perdão para você. Há misericórdia. O amor de Deus é tão grande, é mais grande que todo o mal que está dentro suyo. E você só tem que ouvir a voz de Deus. E venir não para a igreja, não te estou chamando para a igreja, não. Venir para o altar. Coloque as imagens do altar. Aí, você tem que chegar aí. Elizabeth, um dia, você chegou aí, não? Sí, Señor. Aí todo cambió, ¿no? Todo cambió, Señor. De hecho, cuando escuché la voz de Dios, fue en aquel mismo lugar donde yo ya había intentado suicidio. Y fue muy fuerte porque yo no... ¿Usted intentó suicidio? 3 veces, obispo. ¿Ah, sí? La tercera vez fue la peor, porque no solamente quería acabar conmigo, sino también con mi esposo. Y eso... ¿Cómo que usted iba a hacer? ¿Cuál era su pensamiento? Estaba como poseída, obispo. Mi pensamiento era acabar con él y luego acabar conmigo. Y yo por la noche me levanté con un cuchillo grande que teníamos de mesa. Y realmente usted estaba muy mal, ¿no? Estaba muy mal. Y de noche yo
Me levanté, me fui, agarré el cuchillo y me fui a donde mi esposo decidida a acabar con todo. Y como le digo, en ese momento estaba como poseída. Solo Dios, no sé, hizo para que mi esposo se despertara y sintiera que yo en ese momento estaba ahí. Porque cuando yo agarré para hacer lo que quería hacer, él se dio la vuelta y me agarró y me tiró así como para atrás y me dijo, ¿qué es lo que te pasa? Y yo no decía una sola palabra, yo no estaba en sí. Mi mente era no matarlo, acabarlo, él te hizo esto, él te hizo lo otro, él te hizo daño, él te hizo sufrir y él tiene la culpa de todo y si vos haces eso se va a acabar todo y ya no vas a sufrir más, ya no vas a sentir nada. Y tampoco vos vas a sentir nada, vos no vas a sufrir, vos vas a estar bien, a partir de ahora se acaba, así, ese pensamiento en mi cabeza. La propia voz de Satanás, ¿no? Del Sí. diablo, ¿no? Sí. Pero llegó la voz de Dios, ¿no? Llegó la voz de Dios en ese mismo lugar donde yo había intentado suicidio. Escuché la voz de Dios que me dijo, ¿quién te dijo que yo no te voy a recibir? No fui yo que te dejé. Y me hizo acordar mucho de aquellas veces que Dios me libró de los accidentes, hasta mismo del accidente que tengo en la frente, donde yo por orgullo, prepotencia, porque era así, una obrera me invitó de nuevo para volver a la iglesia, porque iba a haber una vigilia ese mismo viernes. Y yo la rechacé de la peor manera y le dije que nunca más iba a venir a la iglesia, nunca más. Ese mismo día yo sufrí un accidente, donde en el trabajo, un accidente muy fuerte, donde me tuvieron que hacer 11 puntos en la frente porque se me abrió. Y cuando yo fui al hospital, obispo, yo vi el mismo diablo hablando por la boca del doctor, porque cuando yo llegué ahí desangrándome, porque era muy fuerte la hemorragia, el doctor me mira y me dice, yo no puedo hacer nada. Así. Y era un doctor mayor, no era un practicante, un joven. Me dice, yo no puedo hacer nada por usted. Y yo me estaba desmayando, estaba mal, realmente estaba yo mal. Yo en ese momento se me venía a la mente, me voy a morir. Y en mi mente le decía, Señor, una oportunidad más, porque no me voy a morir así. Ahí el doctor como mismísimo utilizado por Satanás no quería mover un dedo. De repente viene una enfermera y le dice, doctor, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué usted no hace nada? La señora se está a punto de desmayar, hay que estabilizarla. Pero yo no voy a hacer nada, no puedo hacer nada. Ahí recién el doctor le mira a la enfermera, pero doctor, le dice la enfermera, entonces el doctor le dice, ya, traiga, que no sé qué, no sé cuánto, y empezaron a buscar suero y estabilizarme. De ahí me mandaron a otra clínica porque supuestamente él no podía hacer nada, que la herida estaba muy grande y cosas así me dijo. Entonces me fui a la otra clínica, llegué allá, obispo, estaba ya muy mal, estaba a punto de convulsionar por la tanta sangre que había derramado. Y llegué a emergencias. Me metieron de una vez a enfermería, me pusieron la anestesia y por los nervios que yo tenía, ya no agarraba anestesia ninguna. Ahí, en todo eso, sin anestesia, sin nada, sintiendo dolor y todo, tuvieron que hacer las costuras. Y ahí yo gritaba, obispo, porque el dolor era horrible, insoportable. Pero el dolor más grande era saber que algo me podía pasar a mí, porque el hueso que yo tenía en la frente se hundió, quedó para adentro. Y cuando me sacaron la tomografía quedó un poco así mi frente, para adentro. Entonces ahí me dice la doctora, no llegaba el cirujano, me tuvo que costurar ella, no hubo de otra. Ahí quedó. Nos fuimos a sacar tomografía y como le digo, estaba así mi frente. Y un dolor insoportable. Las curaciones que vinieron después, no agarraba el hilo, se soltaba, tenía que volver a hacer la costura. Otra vez se soltaba el hilo y tenían que volver a hacer la costura y un problema tras otro.
De ahí cerró la costura en ese tiempo, en ese transcurso de recuperación. Yo estuve sola en casa, tenía, como le digo, problemas con mi esposo, él ya arreglátela así. En ese momento yo pedía dentro de mí, Señor, yo no le decía a Dios, no tenía todavía, Señor, ¿cómo le puedo decir? La humildad para arrodillarme y decirle, Señor, ayúdeme, o pedirle perdón, o ser más sincera con Él. No, en ese momento dentro de mí yo decía, Señor, solo deme una oportunidad. Pero ni yo misma lo decía con la certeza de hacerlo, sino que yo decía, deme una oportunidad. Como siempre venía y pedía a la iglesia, porque en el transcurso, obispo, que yo estuve en la obra, yo creía que Dios era un servidor para mí, no que yo estaba sirviéndolo a Él. Porque yo hacía voto, hacía campaña, pero yo hacía de cualquier forma, hacía esperando que Él me dé, que Él me tenía que dar, porque Él dijo que tenía que dar, me tenía que dar. Así yo hacía mis votos, obispo, como si Él fuera un empleado para mí. Pero así salí de ese transcurso de recuperación. Ahí fui viendo más el programa de la iglesia, tuve más tiempo para ver. Veía, participaba. Y yo decía dentro de mí, al fondo de mí, aunque yo todavía no reconocía, decía al fondo de mí, esto va a hacer efecto. Dios me va a ayudar. Dios en algún momento va a tener la misericordia, porque todavía yo en ese momento no escuchaba a Dios. Yo hablaba con Dios, pero era como que Dios estaba con los oídos cerrados para mí. Yo no lo conseguía escuchar para nada. En ese momento, cuando yo ya estaba en recuperación, ya yo decidí quedarme en casa, y me fui al lugar, como le digo, obispo, donde yo había intentado el suicidio. Ahí yo escuché la voz de Dios. Y ahí yo tuve fuerzas, obispo, para levantarme. Yo pensé que no iba a volver. No iba a volver a escuchar la voz de Dios. Y Dios le volvió a hablar. Sí. Y te llamó para el altar. Y me llamó. Y yo dije, no, yo voy. Dessa vez usted decidió obedecer, ¿no? Yo decidí obedecer, ir al altar. Porque antes yo no estaba, obispo. Cuando usted llegó, ¿estaba la Hoguera Santa de Israel? Había una campaña así. Y había una vigilia de fortalecimiento. Fue mi oportunidad. Como la Hoguera Santa también es una oportunidad. Es una oportunidad que la tenemos que abrazar. Yo llegué y le dije, Señor, yo muchas veces vine a pedirte. Yo siempre te pedí. Dame esto, dame lo otro, quiero esto, quiero lo otro, necesito esto, necesito lo otro. Ahora yo no vengo a pedirte nada. Yo vengo solo a dejarte, a entregarte. Aquí está mi vida, está toda deshecha. Lo mínimo, la basura, lo podrido, lo que sea, aquí está. Aquí está. Colocó su vida en el altar. Lo dejé en el altar, obispo. Y yo supe que realmente lo dejé en el altar. Porque a partir de ese momento que yo dejé mi vida en el altar, mis actitudes fueron diferentes, Señor. Yo estando en la iglesia 11 años, obispo, no había tenido un encuentro con Dios. Y cuando yo salí de aquel propósito, de aquella vigilia, yo tuve mi encuentro con Dios, perseverando en la campaña, haciendo votos. No pedía otra cosa. No quería nada material. Sí. Ahora usted quería a Él. Yo quería a Él, solo a Él. No quería, tenía un montón de problemas, Señor. Todo el mundo miraba, decía, vos necesitas esto, pero yo no quería nada de eso. Yo tenía un montón de problemas, pero yo no quería nada más. Yo quería solamente a Él. Yo decía, si tú realmente me trajiste aquí, y si tú realmente hablaste conmigo, entonces todo a partir de ahora va a cambiar. Todo tiene que cambiar, principalmente adentro de mí. Porque
no me importa, obispo, lo de afuera viene, lo de afuera se queda en esta tierra, pero yo quería adentro yo quería ser sanada, curada, limpiada, ¿sabe? Llegar y estar totalmente limpia delante de Dios. Eso quería. Y cuando eso aconteció, obispo, yo realmente conocí lo que es tener paz, lo que es tener alegría. Porque ni siquiera el día de mi boda fue tan feliz como aquel día. Yeah. No fue el día más feliz de su vida, ¿no? Fue el día más feliz de mi vida. Y no se cambia por nada, obispo. Y no se compara tampoco. A partir de ahí, usted se tornó una hija de Abraham, ¿no? Sí, realmente. Y todo cambió. Todo cambió. Ahora sí, un cambio verdadero, ¿no? Un cambio verdadero, obispo. Yo recibí un encuentro con Dios, sí, pero yo estoy buscando más. Porque yo sé que Dios me va a dar mucho más. Claro. No quiero nada físico, como le digo. Yo sé que eso va a venir. De hecho, Dios ya está dando. Dios ya está abriendo las puertas para mí, porque antes yo dependía de un trabajo. Dios ya me dio mi propio negocio. Ahora me abrió las puertas, se está dando, pero eso, obispo. Sí, pero queda evidenciado que uno cuando encuentra a Deus, nada tem mais valor sin el próprio Deus, não? Exactamente. Agora, a depressão, as enfermidades, a migraña, todo, obispo. Deus curou de todo. Todo desapareció, obispo. Problema com o matrimônio, a inseguridade sua em relação ao seu marido. Como está o matrimônio hoje? Hoy está mejor, mucho mejor, obispo. Yo perdoné a mi esposo porque yo tenía rencor. Yo perdoné a aquella otra persona que aunque en mi cabeza vivía haciéndose película, yo la perdoné también. Cuando yo perdoné, obispo, fue como yo librarme de la muerte, como se dice. Porque el rencor, la rabia, el odio es como tomarse un veneno y esperar que el otro vaya a morir por ahí. E muitas vezes, o sacrifício de uno, Deus pide exatamente isso, que você perdone. É um sacrifício. É que o Deus da Bíblia é um Deus de sacrifício. Ele pede sacrifício. E perdonar é um sacrifício. Incluso, você não só teve que perdonar a essa pessoa, como você teve que perdonar a si mesmo, que muita gente não consegue. Sí, né? fue muy difícil, obispo. Muy difícil perdonarme a mí misma, porque yo vivía culpándome. Yo vivía diciendo que yo todo lo hice mal, que todo lo que yo hacía era mal, todo lo que llegaba a mis manos yo lo hacía mal. Y perdonarme fue muy difícil, obispo. Cuesta bastante, de verdad que me costó. Fue como agarrar y sacar todo. Pero eu vejo, você hablando, eu vejo que toda essa luta sua foi hasta chegar ao altar. Sí. Porque quando você chegou ao altar, você logrou chegar a Deus. E aí, o que você não podia, que era perdonar-se a si mesmo, vencer essa inseguridade sua, vencer os seus medos, os traumas, incluso o seu mesmo orgulho, a Deus te conseguiu vencer todo. Así e es. aí todo cambiou, não? Ahí todo cambió. Ahí todo, yo todo lo dejé. Fue como dejar todo mi pasado, todo lo que yo ya había vivido y empezar de cero. Empezar de cero. No importaba si tenía que empezar de lo primero, lo que sea que tenía que hacer, pero empezar de cero. Empezar de cero, eso es lo que yo quería y Dios me dio eso. Eu vou falar uma coisa aqui e creio que você me vai entender bem. Um dia Jesus chega a Jerusalém. Você estava cercando ao templo de Salomão, não? E a gente começou a alabar a Jesus e os ninhos também alabavam. E os sacerdotes, os fariseus disseram: oiga, não vês que esta gente te adora, te alaba? Pida que se caem. E Jesus disse uma coisa muito forte. Ele disse: aunque ellos se caem, las pedras clamarão. Las pedras vão aclamar. Referindo-se a los que adoram a Deus de verdade, os que se entregam a Deus de verdade,
não há como detê-los, não há como pará-los. Nada te pode parar. Uma vez que tu nasces de Deus, nada mais te pode parar. Jesus chegou ao ponto de dizer que de essas pedras levantaria filhos de Abraão. Podemos dizer assim, você era essa pedra. Aquele coração duro, não? Sí, es verdad. A mente cerrada, tanta dificuldade, não, que você tinha. Você era uma pedra. Sí, obispo. Mas dessa pedra Deus levantou uma hija de Abraão, porque hoje você é hija de Abraão, verdade? Así es, obispo. Está na fé, não? Estoy en la fe, obispo, y yo en la hoguera santa voy con todo, obispo. Con todo, porque Vá por mais, não? voy por más y no, sabe, no tengo miedo de lo que pueda pasar. Y Yo duda, sé hay que duda. estoy en las manos de Dios. No hay duda, obispo. No hay duda. A inseguridade. Tampoco, obispo. No sabe lo que usted de tener eso, esa certeza dentro de sí, una certeza absoluta de que si usted hace esto, hace lo otro para Dios, todo va a salir bien. Es una paz completa. Uhum. E é isso, minha amiga, meu amigo, que você necessita entender. O milagre primeiro acontece dentro suyo. Quando você conhece a Deus, quando você obedece a sua voz, quando você se entrega a Ele, por mais que sua vida seja uma pedra, de essas pedras, de todas essas dificuldades que são pedras em sua vida, você vai ser um filho de Abraão. Não é ser um frequentador de igreja. Estou aqui falando de religião, não estou aqui falando de uma filosofia, estou falando de ser filho de Deus, de ser filho dele. Incluso, eu vou compartilhar com vocês esta palavra, para que você entenda e nesta hogueira santa, você venga a ser o que Deus quer que você seja. Ok? Então, nós nos encontramos aqui na palavra de Deus, na Bíblia, diz assim: a los suyos vino, e los suyos não le receberam, mas a todos os que le receberam, a los que creem em su nome, les deu potestade, poder de ser hechos hijos de Deus, ou seja, hijos de Abraão. Isso é maravilhoso. E diz assim, los quales não são engendrados de la sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de varão, sino de Deus. Quando você nasce de Deus, quando você conhece a Deus, você deixa de ser um fracassado, um infeliz, um inseguro, um dudoso, um medroso, um débil, um sentimental. E você passa a ser uma pessoa de fé, porque você passa a crer e a depender de Deus. Sua vida, você la põe no altar, e el altar la transforma, el altar la cambia, porque Deus funciona, Deus cambia a vida. É isso que você necessita. O problema de Elizabeth não era a migraña, não era a depressão, pensamentos de suicídio. Isso era o que seu problema interno produzia. Tudo isso era o que estava saindo de la raiz de seu problema, que era a falta de Deus. Ela não conhecia a Deus. Chegou a ser obreira, 11 anos. Chegou a ajudar as pessoas, está na igreja, 11 anos, mas não conhecia a Deus. E graças a Deus por tudo o que você passou. Sí. Porque foi isso que te abriu os olhos para chegar hoje e conhecer a Deus, e hoje está aí com a vida transformada, não? Así es, obispo, así es, Señor. Mire, si todo esto fue para que yo volviera y no volviera igual, sino que yo ya fuera otra persona, aquella a la que Dios esperaba hace mucho tiempo, valió la pena. ¿Sabe? Yo le doy gracias a Dios ahora por todo lo que pasé todo aquello, pero yo le doy gracias a Dios porque aún así Él, en aquellos momentos donde yo pasaba tantas dificultades, Él nunca se apartó de mí. Su misericordia siempre estuvo ahí conmigo, acompañándome hasta el último momento donde ya yo tomé la decisión y dije no,
porque es una decisión, obispo, es tomar la decisión y decir, ya me cansé, ya no quiero más esto, yo quiero otra cosa, quiero, no sé, nacer de nuevo, ser otra persona. Hasta usted quiere cambiar de nombre si es posible, porque quiere que todo sea nuevo. Amén. Y ahí donde Dios viene y hace todas las cosas nuevas. Y es lo que a mí me aconteció. Uno pensa que Deus abandona uno, pero é uno que abandona a Deus. Exactamente. Ele dijo, volveis a mim Y yo me e eu me volverei a vós. Você se volvió imediatamente, ele se volvió para usted. Así es. Claro, foi luta? Sim, foi luta, pero ele está aqui hoje com Deus, com Jesus, e Deus está chamando você agora. Mira aí o altar, te vou mostrar o altar. Deus te está chamando. Não te estou chamando para a igreja. Sal de tu terra. Sal aí desse medo, dessa dúvida, desse problema, dessa cama, dessa depressão. Sal daí. E venga para o altar. Venga decidido, todo ou nada, vida ou morte. Ou és ou não és. Não perda mais o tempo. Porque talvez um pouquinho mais de tempo e você não logrará mais. Deus está dando essa segunda chance que você está pedindo. É a hora. Levanta-te e sai de onde está e vem. Vem para o altar.